y vamos a empezar también a compartir pantalla. Como siempre voy a apagar la imagen, solamente quería saludarlos, pero es para que todo pueda fluir muchísimo mejor por el asunto del internet. Entonces, de esta forma, entonces podemos evitar que digamos que se quede tanto pegado. Entonces voy a apagar la cámara para tener un mejor, más fluida la clase. Ok, ahora sí, espero que me escuchen bien. El día de hoy vamos a tener la cuarta tutoría de lo que es la asignatura de Ciencias Naturales 2, para el primero y segundo ciclo. El código es 2089. Mi nombre, como ya lo conocen, es Joana Chavarría y ahí está el correo por cualquier cosa que necesiten. Igual que en todos los demás cursos, recordarles que si tienen dudas, es importante que lo realicen en el foro de la plataforma, en lo que es EducaU, en el transcurso de la semana. Nosotros estaremos dándoles respuestas a las dudas que tengan. Después la presentación va a ser publicada en la plataforma días después y que es importante que ustedes siempre lean los capítulos que serán explicados o que serán abarcados en esta tutoría, ya que la tutoría es simplemente como una herramienta, algo para ayudarles, pero que no se pueden basar solo en eso, sino que siempre, siempre es importante que ustedes se dirijan a la unidad didáctica. Sin más preámbulo, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que es el capítulo número 6, que habla sobre biología, y también el de neurodidáctica. Entonces vamos a iniciar con lo que es el de biología. El de biología tiene diferentes tipos, o lo que pretendemos es poder ver varios objetivos. Uno va a ser reconocer, digamos, lo que son los aspectos básicos del uso y del funcionamiento del microscopio. Ya en Ciencias 1 se había hablado un poquito sobre esto, entonces es un poco como repasar. También es importante reconocer las partes de la célula, cuáles son los tipos de célula, cuáles son las organelas, entre otras cosas. Identificar lo que son los elementos básicos de la membrana plasmática, además de identificar los principales procesos del transporte a través de la membrana plasmática e identificar las principales reacciones metabólicas. Estos serían los objetivos que vamos a desarrollar en lo que es el área de biología. Para iniciar tenemos lo que es el microscopio. Entonces recordemos que el microscopio es el instrumento que es más utilizado principalmente en el área de laboratorio, en el área de biología, ya sea biología o microbiología, bueno, diferentes ramas, ¿verdad?, de la biología. Su función, obviamente, lo que nos permite es observar microorganismos y lo que son las diferentes estructuras. Nosotros hablamos principalmente de lo que es el microscopio óptico y de lo que es el microscopio electrónico. Con respecto al microscopio óptico, recuerden que este es un microscopio principalmente el que se observa a nivel escolar, es un que solamente tiene un ocular porque es muchísimo más fácil de observar. Y aquí vemos algunas de las partes del microscopio. Recuerden que cuando hablamos del microscopio de luz, es una serie de lentes ópticos que se caracterizan porque nos va a permitir ir aumentando la imagen. Para eso nosotros utilizamos lo que es preparar una muestra para que se pueda observar. Por ejemplo, si yo lo que quiero es saber cómo preparar, aquí les puse un ejemplo de una muestra en fresco, entonces nosotros vamos a utilizar vamos a tener lo que es el microscopio y vamos a tener dos instrumentos. Uno va a ser el portaobjeto, que es donde vamos a colocar la muestra, y el otro es el cubreobjeto y obviamente la muestra en fresco.
Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es observar la estructura de una hoja, entonces lo que voy a hacer es hacer un corte muy, muy delgado de la misma con un bisturí. En este caso están utilizando una navajilla. Y posteriormente la coloco en el portaobjetos, después le coloco el cubreobjetos y ya puedo observarlo. Esto es una muestra en fresco. También puedo hacer tinciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, acá vamos a ver, digamos, cómo se prepara una muestra. Aquí tendríamos lo que son los portaobjetos, aquí están los cubreobjetos, en este caso la cebolla es nuestra muestra. Devolverme un toque. Tenemos que tomar acá, es una muestra en fresco igual, vamos a coger en este caso la piel de cebolla, vean que cojo una patita, corto una pequeña parte, la coloco en lo que es el cubre, aquí tenemos una gotita de agua para humedecer la muestra, recojo el exceso. En este caso vamos a usar una tinción, entonces colocamos este de metileno para poder teñir, se deja por 5 minutos, se lava el exceso de colorante, con el papel toalla y le colocamos el cubre y ya se puede observar. ¿Sí? Entonces, como pudimos ver ya en el microscopio, este es un microscopio binocular, el que les presenté en la primera imagen es un microscopio monocular. Entonces, los oculares, recuerden que son los lentes que están situados para colocar, digamos, lo que es la parte de los ojos, y hace un aumento entre 5 y 15 veces la imagen que va a llegar proyectada por parte de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son estos que vamos a tener acá. Esto de acá se conoce con el nombre de revólver y es el que me permite mover los diferentes objetivos. Este objetivo lo que hace es aumentarme desde 4 veces, que es el objetivo de menor tamaño, hasta 100 veces, digamos, lo que es la muestra. La platina, que fue donde se colocó la muestra o lo que donde se colocó el portaobjetos. Este es el condensador que lo que nos permite es poder controlar el paso de la luz. Aquí tenemos la fuente de la luz. Y estos tornillos de enfoque tenemos el macrométrico, que es el tornillito más grande, y el micrométrico, que lo que nos permite es enfocar la muestra. Por ejemplo, veamos acá. Vamos a usar la misma que estábamos viendo acá, que era la de la raíz de cebolla. Yo aquí puedo mover los objetivos. Vamos a empezar con el más chiquitito, el de 4X. Vean que acá yo puedo ir buscando. ¿Ven cómo muevo la platina? Lo pueden ver al lado derecho cómo se mueve la platina. Puedo mover hacia arriba, hacia abajo o moverlo de derecha a izquierda, dependiendo de lo que yo quiera, es para ir buscando la muestra. Acá lo que voy a mover es el condensador. Vean que el condensador lo que me permite es ver la cantidad de luz que yo quiero dejar entrar. Y ahora sí, tenemos el macrométrico, que lo que me va a permitir es enfocar, y el micrométrico, que me va a permitir enfocar específicamente a mi vista. Hasta que ustedes lo observen bien. Los voy a aumentar en X. Aquí yo lo muestro. Inclusive puedo observar
que son células que se encuentran en división. Entonces, ve, esta es como la que vimos en la que estaban preparando la muestra en fresco, en donde hicieron la tinción de la raíz de cebolla. Entonces, así es como la verían ustedes en el microscopio, como para que tengan una idea. Volvemos a la presentación. Esto con respecto al microscopio de luz, pero no solamente tenemos ese, sino que también podemos tener lo que es un microscopio electrónico. En este tipo de microscopio se utiliza lo que es el flujo de electrones. Por lo tanto, lo que hace es que la imagen de los objetos no se ve directamente, sino que se va a ver reflejado en una pantalla, en una computadora, que se forma, da una impresión como de fotografías. Entonces, si queremos, como para que tengan una idea cómo se va a observar, hay dos tipos, tenemos el de transmisión y el de barrido. Y aquí, como para que tengan una idea, la fotografía de cómo se observaría, ¿verdad? Una imagen que sea vista desde un microscopio electrónico. La, la resolución es casi que perfecta, puedo ver estructuras sumamente microscópicas. Vamos, es un tardígrado, es que me cuesta un poco pronunciarlo, ¿verdad? Es muy, muy, muy pequeñito, está sumamente microscópico. Continuando con el tema de esto con respecto a los microscopios, recuerden que los microscopios es un instrumento sumamente útil, ¿verdad? A nivel de lo que es la mecánica, de lo que es la óptica, de lo que nos permite poder ver toda la información. Ahora bien, si ya hablamos sobre lo que es la célula, recuerden que vamos a tener lo que es que existe gran diversidad de estructuras celulares, o sea, hay gran diversidad, pero sabemos que todos los organismos se encuentran conformados por células. Eh, Vamos a hablar que presentan ciertas características que pueden compartir. Una va a ser la membrana celular, vamos a tener lo que es el citoplasma y también lo que tenemos es el material genético. Todas realizan reacciones químicas, o sea, ellos presentan en la unidad, se conoce como la unidad fundamental y fisiológica. ¿Por qué razón? Porque cumple todas las funciones fisiológicas. Eso quiere decir que ella nace, ella crece, ella se reproduce, ella responde a estímulos. Solamente una célula ya conforma un organismo y puede hacer todas las funciones vitales. Están rodeadas de las membranas externas, como les decía. Vamos a tener que las dividimos en procariotas, ¿verdad? Que como su nombre dice, son aquellas células que estaban al inicio, que fueron las que dieron origen, ¿verdad? A lo que son las células eucariotas. Y, y después tenemos las células eucariotas que también las podemos dividir en células animal y vegetal. Vemos que las células presentan gran cantidad de formas. Entonces, digamos, esta es una célula de un organismo multicelular. Entonces, puedo tener desde redondas, ovaladas, alargadas, que presenten movilidad, como por ejemplo este que presenta cola. Puedo tener gran diversidad de formas y la forma va a tener mucho que ver con su función. Si hablamos de lo que son los procariotas, también presentan diferentes formas. Pueden ser en forma de cocos, en forma de bacillus, en forma de spirillus y pueden formar, ¿verdad? Las uniones, como son lo que son los estreptococos, como lo son otros, lo que son lo que es la tuberculosis, entre otros. Vamos a ver un poquito. Pero antes de que los
Ok, pueden ver la presentación bien, ¿verdad? Si algunos no la ven en algún momento, por favor, me avisan porque cuando empieza a llover, así como está lloviendo, empieza a fallar el internet. Entonces, vamos a iniciar. Espero que se encuentren muy bien y súper preparados para comenzar a estudiar con bastante detalle a las células procariotas. En este video repasaremos sus características, las partes que las conforman, los tipos que existen en la naturaleza y las funciones que éstas realizan. Comencemos por preguntarnos qué son las células procariotas. Las células procariotas son aquellas que forman a los organismos unicelulares que conocemos como bacterias y arqueas. Son muy comunes en la naturaleza y sorprendentemente abundantes e importantes para todos los ecosistemas. Este tipo de célula está entre las más pequeñas que existen en nuestro planeta y forman únicamente a organismos unicelulares, es decir, que cada célula procariota forma a un organismo completo, tan pequeño que no es posible verlo con nuestros propios ojos, sino que para ello necesitamos de la ayuda de un microscopio. Estas células representan uno de los tipos de células que hay en la naturaleza, siendo el segundo tipo el de las células eucariotas. Por lo tanto, veamos ahora con detalle cuáles son las características especiales que hacen a estas células diferentes a sus contrapartes, las células eucariotas. Normalmente, las células procariotas se consideran inferiores o simples en relación con las células eucariotas. Esto por diferentes aspectos que veremos a continuación. La principal característica de una célula procariota es que no tiene núcleo. De hecho, el término procariota deriva de las raíces griegas pro, que quiere decir antes, y carion, que se traduce como núcleo. Es por esta razón que la palabra procariota describe a los organismos que tienen un núcleo primordial o primitivo, diferente del núcleo membranoso verdadero que tienen las células eucariotas. Sin embargo, el ADN en estas células no se encuentra disperso en el citoplasma, sino que está concentrado en una región conocida como nucleoide. En cuanto al tamaño, estas células son mucho más pequeñas que las células eucariotas. De hecho, se considera que una célula procariota promedio es hasta 15 veces más pequeña que la célula animal de menor tamaño. Como toda célula, las células procariotas se encuentran delimitadas por una membrana. Esta membrana, a su vez, suele estar cubierta por una pared, que sirve para proteger a las células de ciertas condiciones externas. Por otra parte, carecen de compartimientos membranosos denominados orgánulos. Por lo tanto, su interior es como una especie de sopa en donde encontramos distintos tipos de moléculas suspendidas en el citosol. Hay muchas células procariotas que se asocian con otros tipos de células para recibir beneficios de estas, y ellas se llaman simbiontes. Pero otras son de vida libre o viven en colonias de organismos clonales, es decir, un organismo es igual al otro. Como todas las células procariotas son organismos unicelulares, tienen la capacidad que tiene cualquier ser vivo. Se alimentan, crecen, se reproducen, interactúan con el ambiente que las rodea, se comunican entre ellas y con otros organismos a su alrededor y finalmente mueren. Su reproducción es exclusivamente asexual, es decir, que una célula procariota cuando se divide da origen a dos células totalmente idénticas. Bueno, ya que hemos visto a grandes rasgos las características propias de estas células, veamos ahora cómo están formadas, es decir, cuáles son sus partes y cuáles son las funciones que éstas llevan a cabo. Las células procariotas, a pesar de parecer mucho más simples en aspecto que las células eucariotas, son muy interesantes y tienen muchas partes diferentes, las cuales emplean para propósitos particulares. Comencemos por revisar aquellas partes que forman la región externa de estas células.
Así como nuestro cuerpo está recubierto por la piel, que es el órgano más grande y extenso que tenemos y que nos protege de un gran número de peligros, las células procariotas tienen una cubierta externa donde se distinguen diferentes estructuras. Algunas de ellas son la cápsula, las fimbrias, el pilisexual y los flagelos. La cápsula es una especie de sustancia o capa gelatinosa que recubre muchas células procariotas. Está formada por azúcares que se asocian con otras moléculas llamadas lípidos y proteínas. Su función principal es la de proteger a la célula, pero también puede participar en el desplazamiento. Las fimbrias, por su parte, son una especie de apéndices alargados, muy numerosos y que están unidos a la pared celular de algunos procariotas. Permiten la movilidad y la adherencia de estas células a casi cualquier superficie. En las bacterias, las fimbrias están compuestas por una proteína llamada pilina. Ahora bien, el pilisexual es una estructura que tienen las bacterias y que consiste en una fimbria modificada que funciona como una tubería. Esta tubería la emplean algunas especies para transferir o intercambiar información genética con otras células, en un proceso denominado conjugación bacteriana. Este tipo de intercambio se considera como una forma de reproducción sexual bacteriana. Finalmente, los flagelos son estructuras muy importantes para muchos procariotas, pues los ayudan a desplazarse de un lugar a otro. Se trata de unos filamentos más largos que las fimbrias y que están compuestos por proteínas. Tienen un aspecto de cola y en una misma célula pueden tener entre uno o varios cientos de flagelos en su superficie. Si continuamos el recorrido de una célula procariota de afuera hacia adentro, nos encontramos con la región media o de cobertura. En ella, inevitablemente nos vamos a encontrar con dos estructuras: la pared y la membrana celular. La membrana celular procariota es muy similar a la de la célula eucariota. De hecho, es la estructura que define a la célula, pues la encierra, le da forma y el tamaño que tiene. La membrana celular, también conocida como membrana citosólica o membrana plasmática, está formada por una capa doble de unas moléculas llamadas lípidos, asociadas con moléculas proteicas que cumplen muchas funciones esenciales para la comunicación de la célula procariota con el medio que la rodea. La membrana celular funciona como un filtro selectivo, es decir, que deja pasar algunas moléculas de afuera hacia adentro y viceversa. Ahora bien, no todas las células procariotas tienen pared celular, pero las bacterias, que están entre los procariotas más abundantes, a menudo se diferencian entre sí por las características que tiene su pared. La pared celular sirve de envuelta protectora, pues es una estructura rígida compuesta por distintos tipos de moléculas que protegen a la célula de la deshidratación, de la acción de algunos compuestos. Es como para que tengan una idea. Entonces, como podemos ver, digamos, tenemos las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas, recuerden que son aquellas que no presentan un núcleo definido, sino que su material genético se encuentra adherido en una parte de lo que es la célula. Después vamos a tener que no presenta organelas membranosas, sino que la única organela que presenta son los ribosomas y son muchísimo más pequeños. Digamos, son organismos unicelulares y dentro de los que podemos reconocer se encuentran en el reino Monera y tenemos lo que son las bacterias. Recuerden que tienen funciones positivas y algunas bacterias también nos pueden causar algunos tipos de enfermedades. Por otro lado, tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que se conocen como núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque sí presentan una delimitación total y completamente entre lo que es el citoplasma y lo que es el material genético, que se encuentra rodeado por una membrana nuclear.
Entonces, vamos, y en las células eucariotas podemos dividirlas ya entre células vegetales y células animales. Son la gran variedad, son el mayor número de individuos que se encuentran en el planeta. Son eucariotas, vamos a tener la mayor cantidad de reinos, inclusive podemos tener desde organismos unicelulares hasta organismos multicelulares como lo somos nosotros. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma, sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos, en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Después vamos a hablar un poquito más sobre lo que son las diferentes organelas. Entonces, para retomar y nada más para cerrar esta parte, entonces recuerden que todas las células van a compartir, que vamos a tener una membrana. Recuerda que es una membrana celular, que es la que delimita, y después vamos a hablar un poco más sobre lo que es la membrana, la función que tiene. Recuerden que es una membrana selectiva y semipermeable, que es el que permite exactamente el paso de ciertas sustancias. Vamos a tener lo que es el citoplasma, que es donde se encuentran las organelas citoplasmáticas. En el caso de una célula eucariota como esta, vamos a tener mayor cantidad y vamos a tener organelas membranosas. En el caso de una procariota, que fue la que vimos en el primer video, solamente tendríamos lo que son algunos plásmidos y lo que es los ribosomas. Y el material genético, ¿ok? Que es donde se encuentra exactamente el que se encarga o que tiene toda la información para dirigir la célula. Continuando con la presentación.
Ok, vamos hacia la membrana celular. En el caso de la membrana celular, vamos a ir exactamente como lo vimos en el video, como de afuera hacia adentro. Entonces, la membrana celular, recordemos que es una estructura sumamente fundamental. Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos y lo que nos hace es exactamente delimitar la célula. Es exactamente la que le da esa protección. Es una membrana semipermeable. Nos permite, para que lo observen mejor, podemos ver que es la que se encarga inclusive de lo que es el transporte y lo que es el paso o lo que es el metabolismo inclusive celular. Vamos a tener que ella la que decide qué sustancias pueden atravesar esa membrana. Existen diferentes tipos de transporte que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Es la que delimita ese espacio y se conoce exactamente o está compuesta por toda esta capa de fosfolípidos, aparte de lo que son las proteínas integrales, que son estas que vemos acá incrustadas en la membrana, y lo que son las proteínas periféricas y lo que son algunas glicoproteínas, que son estos como que tenemos acá, que nos sirven es, eh, como receptores de membrana. Dentro de los transportes que vamos a tener lo que es el transporte activo y lo que es el transporte pasivo. Acá, para volver a retomar lo que es la parte del modelo del mosaico fluido, recuerden que es una bicapa de fosfolípidos. Tenemos lo que es sus colas hidrofóbicas, hidro de agua, fóbicas, o sea, que no les gusta, por decirlo así, la parte del agua, hacia el interior de la membrana y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Eso permite que sea una membrana semipermeable. Y tiene que ver con la polaridad de las moléculas. Aparte vamos a tener moléculas de colesterol que se acomodan entre las colas hidrofóbicas y lo que son las proteínas que hablamos, ¿verdad? Las que están incrustadas, que son proteínas integrales, y aquellas que se encuentran sobre la membrana que se conocen como proteínas periféricas. Aquí lo vemos. Aquí tenemos algunas glicoproteínas. Estas glicoproteínas sirven como moléculas antena para poder recibir ciertas sustancias. Aquí tenemos el extremo polar, ¿verdad? O hidrofílico. Y tenemos aquí el extremo no polar, que es exactamente el hidrofóbico. Entonces, que no va a permitir el paso de moléculas, o no está con moléculas polares. Dentro de las partes de la célula vamos a tener, o sea, ya entrando total y completamente, ya vemos que tenemos la membrana, que es la que se va a encargar de lo que es el transporte celular, que ahorita vamos a hablar un poco sobre esos transportes, que es el transporte activo y el transporte pasivo, pero dentro de la membrana vamos a tener el citoplasma. Cuando hablamos del citoplasma es esta sustancia, ¿verdad? Coloidal que en el cual van a estar sumergidas lo que son las organelas citoplasmáticas. Dentro de las organelas citoplasmáticas vamos a tener los filamentos proteicos o lo que son los microtúbulos que nos permiten dar forma, fijar las organelas, también ayudan en lo que es el movimiento y también para lo que es también la división celular. Tenemos lo que son los ribosomas que presentan dos estructuras, una subunidad mayor y una subunidad menor. Esta tiene que ver con lo que es la síntesis de proteínas. Están compuestos de ARN ribosomal y se encargan de lo que es la síntesis de proteínas. Se encuentran en lo que es el retículo endoplasmático rugoso o en las células procariotas se encuentran también en el citoplasma. Tenemos lo que son los lisosomas. Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando
estamos estudiando esta parte que son como si fuera el estómago de la célula. ¿Por qué? Porque son vesículas que van a tener unas ciertas enzimas en su interior que van a permitir degradar o acelerar también la descomposición de ciertas sustancias. Entonces, y eso permite eliminar, digamos, ciertos productos que después se van a eliminar por medio de exocitosis. Tenemos lo que es la mitocondria, que es exactamente el que se encarga de la respiración celular, que es una de las reacciones metabólicas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque gracias a esa reacción metabólica, que es la respiración celular, se da lo que es la formación de energía. Entonces, en forma de ATP, que es nuestra molécula altamente energética. Después tenemos los retículos, que en el caso de los retículos endoplasmáticos, vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, que se llama así porque tiene adheridos ribosomas en su pared. Por lo tanto, se encarga del transporte y la síntesis de proteínas. Y también tenemos lo que es el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas en su pared y se encarga de lo que es la síntesis y transporte de lípidos. Por otro lado, vamos a tener este acá, que yo le digo como el pampita, que es nuestro aparato de Golgi. Es una serie de saquitos aplanados en el cual se va a dar el almacenamiento temporal y empaquetamiento de lo que son los carbohidratos y las proteínas. Aparte de eso, también vamos a tener una serie de vesículas en el caso de las células animales que son más pequeñas y de mayor cantidad, o vacuolas como es en la célula vegetal que pueden almacenar diferentes tipos de sustancias. En el caso de la célula vegetal vamos a tener una vacuola. Vamos a tener una vacuola que va a ser, va a almacenar agua y que inclusive va a ser bastante grande al punto que puede desplazarme el núcleo hacia un lado. Después tenemos ya lo que es el núcleo, que en el caso de las células está de acá. Las células eucariotas tienen un núcleo total y completamente definido, el cual me separa el material genético del resto del citoplasma. Esto va a estar separado por una membrana nuclear y adentro va a tener una sustancia que se llama carioplasma, ¿verdad? O nucleoplasma. El núcleo es el encargado de dirigir toda la célula, es como el centro de operaciones, le digo yo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra toda la información hereditaria, en el ADN está todo, se codifica todo el funcionamiento de la célula o de un organismo, dirige todas las actividades. Aparte de eso, también vamos a tener otra estructura que se conoce con el nombre de nucleolo dentro del núcleo, que es esta que está acá. Y bueno, esa otra que vemos acá, que es donde se encuentra lo que es el ARN, en este caso un ARN mensajero. La membrana nuclear presenta una serie de poros por la cual también puede salir lo que, o que comunica lo que es el interior con el exterior del núcleo. Aquí simplemente como para recalcar que recordemos que tanto las células eucariotas vegetales, también como los animales, el citoplasma se encuentra rodeado por esa membrana plasmática. La parte fluida del citoplasma se le conoce como citosol y está formado de una disolución de iones, moléculas orgánicas pequeñas como lo que son los aminoácidos, azúcares y proteínas, y está ocupado por las organelas membranosas. Esto simplemente como para recordar. Ahora sí, hablemos un poco sobre lo que es el transporte celular. El transporte celular exactamente es el que me permite, como su nombre lo dice, introducir o sacar ciertas sustancias, ya sea hacia el exterior de la célula o hacia el interior de la célula. Vamos a tener lo que es un transporte pasivo y lo que es un transporte activo. Un transporte pasivo va a tener ciertas características. Va a tener las características de que es un transporte que va a favor de las gradientes de concentraciones, es un transporte que no requiere un gasto de energía, es un transporte que siempre va a ir de donde está más concentrado hacia donde esté menos concentrado. Entre este tipo de transporte, un transporte activo, vamos a tener lo que es la ósmosis,
lo que es la difusión, tanto simple como la facilitada, y vamos a tener lo que es esas principalmente. En el transporte activo va a presentar total y completamente las características opuestas del pasivo. En el activo sí tenemos un gasto de energía, sí vamos a tener lo que es va a ir en contra de la gradiente concentración, siempre va a ir de donde esté menos concentrado hacia donde esté más concentrado. Y ahí vamos a tener lo que es la exocetosis y la endocetosis. Si hablamos un poco sobre lo que es el movimiento de lo que son las aguas y solutos, lo podemos dar ya sea por una corriente de flujo, ¿verdad? Y también podemos hablar sobre difusión, que era también lo que estábamos hablando un poco. Cuando hablamos de lo que es la corriente de flujo, estamos hablando de un movimiento de la masa que se permite el paso de agua y solutos de una parte de la célula hacia otra parte. Y las moléculas se mueven en conjunto y hacia una misma dirección, que es lo que yo les decía, a favor de la gradiente. Pensemos que vamos en un río y no vamos a nadar en contra de la corriente, sino que vamos a dejar que pase, ¿verdad? Después vamos a tener también lo que es la difusión. Dentro de la difusión vamos a tener lo que es la difusión simple, que es la que yo digo, la vía VIP, ¿verdad? Que generalmente lo que va a pasar son gases o moléculas pequeñas y que van a pasar simplemente a través de la membrana. Van a pasar de donde esté de mayor concentración hacia donde está menos concentrado. Pensemos como cuando abrimos una botella de perfume. ¿Qué es lo que sucede? En la botella está sumamente concentrado. Cuando la abrimos, simplemente va a pasar esas moléculas de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado y vamos a empezar a olerlo. O si agregamos una gota de colorante en un vasito de agua, lo que va a hacer es difundirse hacia el resto, de donde está más hacia donde esté menos. Entonces vemos que es un movimiento de una molécula a favor de la gradiente de una concentración mayor hacia una concentración menor. Cuando hablamos de una difusión facilitada, es donde vamos a necesitar proteínas de canal, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Acá, en lo que es el difusión o transporte facilitado, que era lo que estábamos hablando, vamos a necesitar de estas estructuras. Esta estructura que vemos acá es una proteína integral, pero lo que me va a generar es como un canal. Entonces, pensemos en una molécula muchísimo más grande. Ya vimos que en una difusión simple van a ser moléculas pequeñas que van a pasar simplemente a través de la membrana, ¡shum! VIP, ¿verdad? O sea, nada más atraviesan, la membrana ni siquiera les pide pase. O sea, simplemente la atraviesan. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno, sustancias como ese tipo de cosas. Pero puede ser que tengamos una estructura muy grande. Pensemos en la glucosa. Ella no va a lograr atravesar la membrana, sino que necesita de algo que la ayude. Entonces, ahí vamos a utilizar tanto nuestras proteínas de canal como nuestras proteínas periféricas. Entonces, ¿qué características tiene esa difusión facilitada? Primero que nada, se va a encargar del paso de esas sustancias que presentan un mayor tamaño. Va a ser muy selectiva, solamente va a permitir el paso de ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos receptores que son los que me van a permitir que este canal se abra o no. ¿Ok? Y va obviamente a excluir a otras sustancias. Dentro de la facilitada, que era la que estábamos hablando, las moléculas se mueven independiente unas de las otras, el movimiento son al azar y siempre vamos a tener de donde esté más concentrado hacia donde esté menos concentrado para tener un equilibrio total y completo. La otra que vamos a tener, que también es un transporte pasivo, es cuando movemos agua y eso se hace a través de lo que es la ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis, vamos a hablar que es el paso exactamente de agua por una membrana
semipermeable, de donde esté más concentrado hacia donde esté menos concentrado. La célula es muy inteligente y siempre va a tratar de mantener un equilibrio osmótico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tender a que la célula siempre esté en una solución isotónica. Iso significa igual. Cuando me hablo de una solución isotónica, quiere decir que fuera de la célula como dentro de la célula está en un equilibrio osmótico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener la misma concentración afuera que adentro. Por lo tanto, no hay ni salida ni entrada de agua. Se mantiene en un equilibrio, o sea, se mantiene igual. No le pasa nada a la célula y es como, digamos, como lo que sucede normalmente. Por esa razón, cuando nosotros nos inyectan algún tipo de suero o algo en nuestra sangre, tiene que estar en una solución isotónica, o sea, tiene que tener una concentración adecuada. No es como que yo pueda agregar la concentración que yo quiera. ¿Por qué? Porque puede generarme alguna de estas dos cosas. Entonces, pensemos que más bien vamos a someter a esa célula, pensemos cualquier célula, en este caso, el ejemplo era un glóbulo rojo. Entonces, pensemos que tomamos una muestra de sangre, tenemos glóbulos rojos, los vamos a observar en el microscopio y le vamos a agregar a esa gotita de sangre, le vamos a poner una sustancia hipotónica. ¿Qué quiere decir hipo? Hipotónica quiere decir que está menos concentrado. Entonces, pensemos que tenemos esa gotita, nos pinchamos el dedo, ¿verdad? Sacamos una gotita de sangre y la pusimos en el micro. Entonces, la observamos en el microscopio sin echarle nada y la vamos a ver los globulitos rojos así, perfectos, divinos y hermosos. Pero vamos a someterlos a una solución hipotónica. O sea, le voy a agregar a esa muestrita o esa gotita de sangre, le voy a agregar una gota de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a estar adentro de la célula, voy a tener más solutos, más sustancias disueltas. Entonces, va a tener una concentración mayor adentro que afuera de la célula, donde va a haber agua, digamos, agua destilada, agua pura total y completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la concentración fuera de la célula es menor que la concentración que tiene dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la célula va a tender a tratar de equilibrar esa solución, o sea, que ella necesita estar en un medio isotónico. Entonces, lo que sucede es que ella empieza a absorber agua. ¿Para qué? Para tratar de diluir lo que se encuentra dentro de la célula. Entonces absorbe, 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 absorbe y la célula se va hinchando, hinchando, hinchando. Pensemos en un globo, ¿verdad? Que le voy echando agua y agua y agua y agua hasta que llega un punto en que ya la célula no va a aguantar más y se explota. Entonces se habla que cuando eso sucede, la presión osmótica me genera una turgencia, o sea, se vuelve durito. Es como que si yo tocara, ¿verdad? Es como si ustedes agarraran ese globo de agua y le echaran tanta agua, y yo lo toco, se vuelve duro, se vuelve turgente. Pero cuando llega un momento en que la célula no va a ser capaz de absorber tanta agua, entonces puede reventarla y me genera, ¿verdad? Una ruptura, ¿verdad? O una lisis total y completamente de la célula. Esto cuando la solución es hipotónica. Pensemos que ahora no la voy a someter a agua pura, ¿verdad? O agua donde la solución va a estar menor afuera que adentro, sino que la voy a someter a agua con sal, ¿verdad? Una solución alta de sal. Por lo tanto, ahora, fuera de la célula, la solución es mayor que dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ella va a detectar que afuera hay mayor concentración de solutos, entonces va a necesitar o va a tener la tendencia a necesitar la de sacar agua para tratar de equilibrar concentraciones. Entonces, empieza a sacar y a sacar y a sacar al punto que lo que hace es secar la célula. Entonces, lo que se genera es una plasmólisis, o sea, como si se secara. Pensemos en una uva pasa total y completamente. Entonces, los globulitos se ven como estrelladitos. Aquí parecían fantasmitas, ¿verdad? Porque se reventaron y aquí se ven como estrellitas total y completamente secos, 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 secos y muertitos. Entonces, en hipertónica, el agua sale de la célula, en hipotónica, el agua entra a la célula. Isotónica, ni entra ni sale, se mantiene equilibrado. Si lo vemos en una célula vegetal, esta sería una célula normal, esta sería una célula donde está turgente total y completamente, esa célula, esta vacuola de agua tiene bastante agua, entonces está
levantadita. Y esta hipertónica estaría marchita total y completamente, y la célula se encuentra total y completamente caída de la planta. Esto con respecto al movimiento de agua, y que recuerden que estamos hablando de ósmosis. Ósmosis es el paso de agua por una membrana semipermeable. Después tenemos lo que es la difusión, que es el paso de sustancias, que podemos tenerlo, de solutos también, que vamos a tener que puede ser simple, que es la vía VIP, donde pasa directo, o puede ser facilitada por medio de los canales, las proteínas de canal. También podemos tener lo que es el transporte por mediante vesículas, que es donde vamos a tener si es un gasto de energía o es un transporte activo, que es donde voy a tener endocitosis, ¿verdad? En el caso donde va a entrar, su palabra lo dice, voy a introducir sustancias dentro de la célula, pero voy en contra de la gradiente de concentración. O sea, aquí ya no va a ser de mayor a menor concentración, sino más bien va a ser de menor a mayor. Voy en contra de esa gradiente. En endocitosis, que es cuando se introduce al interior de la célula, voy a tener dos. Voy a tener fagocitosis, que es como come la célula, en donde yo lo que voy a introducir son partículas sólidas, y lo que sucede es que la membrana genera como una invaginación, o sea, lo que hace es como tirar unos pseudópodos, unos falsas manitas, agarra la partícula sólida, la envuelve total y completamente y la introduce en una vesícula y se la come. Y pinocitosis es como introduce sustancias líquidas, pequeñas estructuras de líquido. Entonces, pinocitosis como bebe, fagocitosis como come la célula. Y después tenemos exocitosis. Exocitosis es como yo saco más bien los desechos, o sea, saco la basura. O sea, lo que no me sirve ya lo digerí, lo metí, ¿verdad? Recuerden que teníamos los lisosomas, que eran los que se encargaban de la digestión celular. Entonces, estas sustancias que ya no necesita la célula, tiene que sacarlas. Entonces, lo hace por medio de exocitosis, o sea, lo saca. ¿Ok? Entonces, puedo tener endo o exo. Acá también tenemos como para que lo puedan ver, para hacer un cierre. Entonces aquí tenemos todo, ¿verdad? Tenemos cómo entró el oxígeno, cómo entró el sodio, cómo entró la glucosa, ¿verdad? Que recuerden que es por una fusión facilitada. Y aquí tenemos la bomba sodio-potasio, en donde es un transporte activo que va en contra de la gradiente. Entonces esto sería un cierre. Facilitada, tenemos difusión a través de canales, tenemos difusión facilitada por medio de proteínas transportadoras, ¿verdad? Aquí necesita tanto el canal como una proteína periférica. Y aquí tenemos, ¿verdad? Un transporte activo por medio de donde voy en contra de la gradiente de concentración. Ahorita nos toca hablar un poco sobre lo que son las reacciones metabólicas. Dentro de las reacciones metabólicas que son importantes a nivel de la vida, vamos a tener lo que es la fotosíntesis y lo que es la respiración celular. La respiración celular, una de las principales características que vamos a observar es que la realizan todos los seres vivos. ¿Ok? ¿Y cuál es su función principal? O sea, ¿cuál es lo que me interesa o cuál es a donde yo quiero llegar? Cuando hablamos de lo que es la respiración celular, vamos a tener que nuestro objetivo principal es la de formar energía y se hace por medio de lo que es la producción de una molécula altamente energética que se conoce como ATP, adenosintrifosfato, que eso es lo que significa sus siglas, ATP. Entonces, eso es como la gasolina, perdón, es exactamente lo que hace que podamos realizar cualquier reacción metabólica. Entonces, cuando hablamos de las vías metabólicas que pueden seguir los alimentos, ¿verdad? Para producir a través de la glucosa, vamos a tener directamente a partir de los carbohidratos, cuando nosotros consumimos algún tipo de carbohidrato,
pues ya vemos polisacáridos o disacáridos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente una ruptura, vamos a descomponerla hacia monosacáridos, o sea, azúcares como la glucosa, que es la que vamos a necesitar para que entre en el proceso de respiración celular y ahí ya entraría en la vía de la glucosa. Puede ser que por ejemplo, no esté consumiendo carbohidratos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer su cuerpo? Va a empezar a quemar lípidos. Entonces, cuando empieza a quemar lípidos, entonces lo que va a hacer es inicialmente se dividen en lo que es la glicerina y los ácidos grasos y después de ahí siguen una serie de reacciones de degradación para que puedan también entrar a la vía de la glucosa. Ya cuando yo quemo todos mis lípidos, o sea, toda mi reserva energética, porque recuerden que los carbohidratos son energía a corto plazo, eso quiere decir que es lo primero que yo voy a quemar. Por eso es que cuando vamos a una fiesta de niños, ¿verdad? Todos los chiquis están súper activos. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de energía que pueden utilizar y la queman rapidísimo. Después, cuando ya no tenemos carbohidratos, por eso es que las dietas generalmente lo que hacen es disminuir el proceso de carbohidratos para que ustedes empiecen a quemar grasas. Entonces, cuando ya empiezo a quemar grasas, y entro en la vía también de la glucosa. Pero, ¿qué pasa si yo ya no tengo grasas, que ya no tengo lípidos? Entonces empiezo a quemar proteínas, cuando yo empiezo a consumir músculo. Entonces, esto se descompone en diferentes aminoácidos y también pueden lograr entrar a lo que es la vía de la glucosa. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que es la célula, ¿verdad? En las estructuras donde lo vamos a tener. Vamos a ver que la respiración celular, vamos a tener diferentes tipos de reacciones que son las que ocurren. Todo se inicia en el citoplasma por medio de la que es la glucólisis, que es exactamente de glucosa, lisis de rompimiento, cómo rompo la molécula de glucosa para formar lo que es el ácido pirúvico o el piruvato. Eso es en la glucólisis. Aquí se me genera una producción neta de 2 ATP. Ya aquí generé un poquito de energía, pero esos ATP todavía son muy pocos para poder, es como si ustedes que se estuvieran quedando sin gasolina y le echan 2,000 pesos, ¿verdad? Por decirlo así, para poder llegar a una zona, pero no es lo suficiente como para que ustedes puedan mantenerse. Después, vamos a entrar a otro proceso, ¿verdad? Entra a una reacción que se llama el puente, en donde ese piruvato se une con una coenzima A para poder entrar hacia la membrana de la mitocondria, en donde sucede lo que es el ciclo de Krebs. Es una serie de reacciones metabólicas de ácidas para lo que hace es liberar dióxido de carbono como una submolécula, ¿verdad? Donde nosotros lo eliminamos y me va a generar 3 moléculas altamente energéticas. Una es el ATP, otra es el FAT y otra es el NAD. Y al finalizar, lo que tenemos es la cadena transportadora de electrones, en donde estas otras moléculas lo que hago es convertirlas en lo que a mí me interesa, que es el ATP. Ese ATP, recuerden que es como aquí, como el conejito de Duracell, ¿verdad? Es mi molécula altamente energética, es el que me va a permitir poder realizar todas las reacciones, todas las actividades, etc. ¿Qué pasa cuando no se logra realizar respiración celular? Existen unas vías alternas. Las vías alternas se conocen como fermentación. Por ejemplo, vamos a tener 2 tipos de fermentación. Vamos a tener lo que es la fermentación alcohólica, que es realizada por lo que son los microorganismos, en donde cuando hacen glucólisis no pasan al puente y al ciclo de Krebs, sino que hacen una vía alterna en donde pasan a un proceso de fermentación. Acá vamos a tener como subproductos, o sea, como productos, igual la liberación del dióxido de carbono, vamos a tener la producción de etanol y me generan solamente 2 ATP. Y también está la fermentación láctica. En el caso de la fermentación láctica se realiza en los músculos, en el caso de nosotros, que es, digamos, cuando hacemos demasiado ejercicio, que lo que tenemos es la producción de ácido láctico y que eso es que nos duele. Y también lo realizan microorganismos, digamos, para producción de queso, yogur, entre otras cosas. Igual pasa de glucólisis, me va a formar dióxido de carbono igual como liberación y ácido láctico. Otra de las reacciones sumamente importantes que vamos a tener es la de la fotosíntesis. La fotosíntesis aquí es muy importante que quede claro. La fotosíntesis es realizado por las
plantas y lo que son los organismos fotosintéticos. O sea, son solamente aquellos organismos que son productores. Eso quiere decir que la fotosíntesis no es realizada por todos los organismos del planeta. Es la fotosíntesis, es la reacción por medio de la cual yo tengo, es una reacción de tipo anabólica, en la cual yo tengo la capacidad de convertir sustancias inorgánicas, como lo que es el dióxido de carbono y el agua, en presencia de luz para lo que es convertirlo en una sustancia orgánica, como lo que es la glucosa. ¿Okay? Y aparte de eso, libero oxígeno. Entonces, esta reacción metabólica es sumamente importante, tanto para que pueda circular correctamente el carbono, ¿verdad? A nivel del planeta y también como regulador de dióxido de carbono y como productor de una sustancia orgánica como es la glucosa. Estos organismos son organismos productores, ¿ok? Son los que se encuentran de primeros en lo que son las redes tróficas. Entonces, en lo que es la fotosíntesis vamos a tener dos tipos de reacciones. Tenemos las reacciones dependientes de la luz, que como su nombre lo dice, vamos a necesitar la luz, vamos a necesitar lo que son la clorofila, ¿verdad? Que es la molécula antena, que es la que absorbe exactamente la longitud de onda, que me permite lo que es la excitación de los electrones, para hacer una serie de reacciones y poder producir, digamos, lo que es el ATP y el NADPH que van a ser necesarios para después entrar en otra serie de reacciones en donde se fija el dióxido de carbono, que entra aquí por los estomas, se fija el dióxido de carbono, se hace lo que es la fase oscura, se hace lo que es la fijación del carbono, la producción de algunas moléculas intermedias y por último la formación de glucosa, ¿verdad? Aparte de eso, se libera lo que es el oxígeno. Entonces, en las reacciones dependientes de la luz, como su nombre lo dice, necesito el sol. Aquí es donde yo voy a absorber la longitud de onda por medio de la clorofila para producir lo que es el ATP y el NADPH. Aparte de eso, se rompe la molécula de agua y se libera oxígeno. Las reacciones independientes de la luz, que son las reacciones oscuras, es donde yo voy a utilizar lo que se produjo en las reacciones luminosas, que es el ATP y el NADPH, para producir glucosa, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Okay. Esto con respecto a lo que es el tema 6 o lo que es biología. Entonces vamos a hacer aquí una pausa antes de entrar a lo que es la neurodidáctica. Para que tomen agua, vayan al baño. Para que vayan al baño, tomen agua. Y son las 7:10. Entonces vamos a volver a las 7:15 para entrar en la parte de neurodidáctica. Entonces yo me voy a quedar en una llamada, lo único que voy a hacer es silenciar el micrófono.
Espero que hayan podido ir al baño, que hayan tomado agua, que hayan cambiado por lo menos de posición. Y vamos a continuar. Okay. Vamos con la parte de neurodidáctica. En la parte de neurodidáctica, la idea es identificar lo que son los principales componentes del encéfalo. Vamos a hablar un poco sobre distinguir las características de lo que es la neocorteza, diferenciar entre lo que es el sistema reticular y el sistema límbico, reconocer las estructuras del encéfalo relacionadas con la memoria y diferenciar los principales tipos de memoria. Digamos que eso es lo que debemos de conocer. Para iniciar, vamos a tener lo que es la corteza cerebral. Entonces, cuando hablamos de una corteza cerebral, recuerden que es una capa, es una sustancia gris, aproximadamente con un ancho de 1.5 a lo que es a 4 milímetros de grosor. Digamos, es como una estructurita así, ¿verdad? Como para que ustedes tengan una idea, que va a estar dividida en lo que nosotros conocemos como lo que son los hemisferios. Vamos a tener también lo que son las cisuras, ¿verdad? O los surcos, donde vamos a tener una cisura central, que es la que viene como por acá, y vamos a tener una cisura lateral, que es esta que viene más o menos como por este lado, como para que tengamos una idea. Lo que es la cisura central, lo que hace es descender, digamos, como en cada hemisferio, mientras que la lateral es lo que me divide lo que son los diferentes, los 4 lóbulos, ¿verdad? Lo que es la parte frontal, lo que es la parte parietal, lo que es la parte occipital y lo que es la occipital y lo que es la parte temporal. Entonces acá, digamos, como podemos ver, tenemos los dos hemisferios, cada hemisferio con 2 cisuras o surcos, y tenemos los 4 lóbulos, el frontal, el parietal y el occipital. Que lo tengamos claro. Entonces recuerde, en la parte frontal está, vamos a hablar un poco lo que es la parte, digamos como en esta área, la parte motora, o lo que es lo de la parte del sistema esquelético, mientras que por esta parte de acá, hacia acá, vamos a tener lo que es la parte de los sentidos, y por acá aproximadamente vamos a tener lo que es la parte del habla. ¿Okay? Pero ya vamos a ir viéndolo en las funciones. Pero acá tal vez si lo vemos con estos colorcitos sea un poquito más sencillo de ver dónde termina cada una y dónde tenemos la fisura central y dónde tenemos la fisura lateral y cómo están los 4 lóbulos, ¿verdad? Porque a veces es más difícil. Entonces vean que el frontal, lo que es el parietal, lo que es el temporal y lo que es la parte occipital. Es el color rosa. Ahora bien, si vemos sobre las funciones, vamos a ver que el hemisferio izquierdo se habla un poco más sobre qué es lo que es la parte abstracta, lo que es la parte de secuencia. Se habla de que es más estructural, más de símbolos, tiene que ver un poco con lo que es la expresión oral, lo que es la lógica, mientras que la parte derecha es la parte que uno diría como la más artística, la que tiene que ver con la parte no verbal, la que es analógica, la que habla de las emociones, los sentimientos, la parte holística, em, lo que es la creatividad, lo que es la parte intuitiva, ¿verdad? Sin embargo, todos dependemos del otro. Y es muy extraño, el cerebro realmente, digamos, ahorita se está estudiando mucho lo que es la parte de la neurociencia o lo que también, bueno, y se está relacionando directamente con la neurodidáctica, porque en la manera en que nosotros comprendamos cómo funciona nuestro cerebro va a ser muchísimo más fácil también el poder
ayudar a ciertos chicos a que puedan comprender tal vez mejor la materia, a que puedan comprender mejor inclusive hasta la vida que los rodea, o también el hecho de que nosotros podamos comprenderlos a ellos, porque no todos aprendemos de la misma forma, no, hay diferentes secuencias y el estudio del cerebro es un área riquísima, o sea, hay demasiadas cosas que uno puede, que se están descubriendo todavía ahorita en la actualidad. Entonces, por ejemplo, y se estudia mucho con las personas que han tenido inclusive ciertos tipos de accidentes en los cuales se dan cuenta que tal vez ciertas áreas del cerebro quedan dañadas y las otras lo que hacen es compensarlas total y completamente. Entonces, es muy interesante la parte del estudio de lo que es la neurociencia y obviamente la parte de la neurodidáctica. Okay. Hablando específicamente sobre la parte de la neocorteza, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, recuerden que tenemos la parte de la corteza motora, que es donde se encuentran lo que son las actividades de los músculos esqueléticos. Vamos a tener también lo que es la parte sensorial, que es la que se carga de la recepción de señales táctiles y lo que son los estímulos relacionados con el gusto, lo que es la temperatura y lo que es el dolor, que era donde yo les estaba hablando, donde tenemos la parte de la motora, más que todo en esta área de acá, y acá tenemos más que todo la parte sensorial. Ustedes tienen una imagen en la página 214, también que les ayuda un poco a ubicar en dónde se encuentra cada una de estas áreas. La parte más sensitiva y la parte más motora. Que cuando hablamos de toda esta parte también es importante entender dónde se encuentran lo que son también las áreas de Broca, las áreas de Wernicke y, y qué están encargados cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos un poco sobre lo que es la parte del área de Broca, estamos hablando de que se ubica en la parte anterior de la corteza motora y que se encarga específicamente en lo que es la articulación del habla. Cuando se ve afectado, recordar que o bien sucede un accidente y se elimina totalmente esta área, entonces le va a costar el habla total y completamente. Pero no, pero ellos comprenden, o sea, no se va a ver modificado la parte de comprensión. Por otro lado, vamos a tener el área de Wernicke, que se ubica más bien a la parte de la corteza auditiva, en donde más bien si se produce esto, posiblemente él va a poder articular perfectamente, pero no va a tener coherencia, o sea, no va a lograr poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, a pesar de que su léxico o su forma de hablar va a ser total y completamente fluido, no va a tener ni sentido ni comprensión de las palabras, tanto orales como lo que son escritas. De igual forma, vamos a tener lo que es la parte de los circuitos del encéfalo, que es como una especie de división en donde se da una división del trabajo, en donde vamos a poder ver diferentes partes del encéfalo que realizan funciones específicas y diferentes. Es importante que se lleve una integración y una regulación de los múltiples procesos que ocurren en lo que es el encéfalo, tanto para tanto lo que pasa ahí como en el resto del cuerpo. Recuerden que nosotros, por nuestro cuerpo pasan unas redes, una cantidad de redes, por decirlo así, eléctricas y químicas, ¿verdad? Vamos a tener una serie de reacciones, tanto que ya lo vieron inclusive en Ciencias 1, donde vamos a tener una serie de sinapsis,
en donde se dan las interconexiones de las diferentes neuronas y ese tipo de interconexiones me van a permitir, inclusive ahora que se estudia esto, cuando se hacen ciertos estudios en donde se colocan ciertos electrodos y lo que se observa es que área del cerebro se enciende. Entonces, con respecto a eso es que también he empezado a entender qué áreas del cerebro se encuentran relacionadas con ciertos pensamientos, con ciertos análisis, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver por exactamente estas redes o esta formación reticular de lo que es, o este sistema de redes eléctricas, por decirlo así, que se genera a nivel del cerebro. Entonces, recuerde que es importante esa parte de integración, regulación de múltiples procesos que ocurren en el céfalo, ¿ok? Y que hay un intercambio a través de los diferentes axones, bueno, entre las neuronas. Tenemos lo que es el hemisferio izquierdo, que era lo que estábamos hablando, que está relacionado total y completamente con el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho, que se relaciona más bien con la percepción y lo que es la parte de la orientación. Entonces recuerden que cuando hablamos de lenguaje, hablamos de esta área, ¿verdad? El área de Broca y el área de Wernicke. Y que es donde se realiza mucho o se estudia bastante en lo que qué es lo que sucede con los diferentes personas que han sufrido algún tipo de daño en esas áreas. También tenemos lo que es la parte de la formación reticular y lo que es la parte del sistema límbico, que era lo que estábamos hablando, que es otra de las cosas que ustedes tienen que manejar o que están dentro de los objetivos. En lo que es la parte de la formación reticular, estamos hablando de que es un núcleo de tejido que está compuesto por una red de interneuronas que recorren el tronco encefálico y está relacionada con el despertar, con el estado de conciencia. Entonces, es una parte más, el cual va a estar como determinando como ciertas partes como más específicas. Tiene que ver específicamente cómo se comunica con lo que es filtrar cierta información, diferenciar entre la importancia, entre lo que es importante y lo que no es importante. Es aquello como nosotros filtramos realmente. Cuando nos llega esa información, entonces realmente es qué acepto, qué no acepto, qué realmente me interesa, qué es irrelevante, qué no. Eh, Después, obviamente, se genera una modulación a través de todas las otras interconexiones que se generan a nivel del encéfalo. Es, por ejemplo, cuando nosotros logramos hacer lo que se conoce como una discriminación auditiva. Entonces, no sé si les ha pasado que hay un ruido molesto, lo escuchamos en un momento y llega un cierto punto en que el cerebro se da cuenta que ese sonido realmente no es importante y simplemente lo descarta. O sea, simplemente lo ve como irrelevante. Si aquí hay también personas que sean mamás y que personas que tienen un sueño sumamente profundo, pero el sonido del llanto de su bebé o de su hijo, ese no importa dónde sea, siempre lo reconoce. ¿Por qué? Porque el cerebro lo tiene total y completamente percibido como un sonido importante, como algo total y completamente relevante. Entonces, no es algo que vaya a despejar. O, por ejemplo, el hecho de que escuchamos que se abre la puerta de nuestra casa. Entonces, es un sonido que, a pesar de que tal vez hayan varias cosas que han sucedido en la casa, que no nos va a despertar, pero ese sonido nos va a despertar. ¿Por qué? Porque su cerebro lo va ¿cómo es que se llama? A interpretar inmediatamente como algo importante. De la misma forma como cuando estamos en una zona y simplemente empiezan a hablar de nosotros. Con solo que escuchemos, a pesar de que no estemos poniendo atención en la conversación, etcétera, etcétera, si suena nuestro nombre, inmediatamente nuestro cerebro va a encender la señal de alerta
¿verdad? Y vamos a poner atención a qué es lo que está sucediendo. A esto es lo que se refiere con la formación reticular. Cuando hablamos de la parte del sistema límbico, ya ahí tenemos que ver que es más bien una red de neuronas que transmiten sensaciones. Es lo que tiene que ver con la parte de las emociones, con lo que es las necesidades básicas, lo que es el hambre, lo que es la sed, lo que es el deseo, lo que es el placer. Tiene que ver como más sensaciones más primitivas de lo que es nuestras emociones como tal. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la formación reticular y lo que es la parte del sistema límbico. Por otro lado, tenemos cómo aprendemos y cómo memorizamos. No todos aprendemos de la misma forma y también no todos memorizamos de la misma forma. Cuando hablamos de un aprendizaje, esa es aquella capacidad que nosotros tenemos de modificar el comportamiento en base a la experiencia y la fijación de la memoria, ¿verdad? Es cuando ya adquirimos algún nuevo concepto o alguna nueva actividad a nivel de nuestro cerebro. Entonces, en cambio, cuando hablamos de la memoria, es una función del cerebro que permite adquirir, almacenar y recuperar información. Hay cosas que yo siempre les digo que puede ser que nosotros pensemos que olvidamos, pero están ahí en un cajoncito guardado en una parte de nuestro cerebro. O sea, simplemente que tal vez nosotros sentimos que lo hayamos olvidado, pero sí posiblemente está guardado en alguna parte de nuestra memoria. De esa forma existen dos tipos de memoria. Vamos a tener la memoria a corto plazo y una memoria más bien a largo plazo o lo que es la memoria de trabajo. También tenemos lo que es una memoria declarativa y una memoria no declarativa. Entonces, cuando hablamos de la memoria, digamos, de larga o corta duración, cuando hablamos de una memoria de corta duración es cuando debemos aprender, digamos, el nombre de una persona específicamente, el número telefónico de alguien que nos estamos tratando de dar en el momento, cuando nos dan ahora el token, ¿verdad? De los bancos, etcétera. Eso es algo a corto plazo. Se refiere a unos segundos que los vamos a necesitar y que posiblemente ya no lo necesitemos más. Ya cuando hablamos de una memoria a largo plazo, es algo que vamos a necesitar con mayor frecuencia. Es algo que, por ejemplo, el número de teléfono de su mamá. Entonces, posiblemente es algo que vas a marcar repetidas veces hasta el punto que va a quedar incorporado en su memoria y ya no va a ser necesario que ni siquiera lo observamos porque ya lo adquirimos. Eso va a ser una memoria más bien de larga duración. También vamos a tener qué partes del cerebro, ¿verdad?, están relacionadas total y completamente con estas áreas. De igual vamos a tener lo que es una memoria declarativa y vamos a tener una memoria no declarativa. Recuerden que la declarativa más bien tiene que ver, es aquella que es de hechos, de acontecimientos. Cuando hablamos entonces también de en cambio, de la que no tiene que ver, o sea, la que no es una memoria no declarativa, hablamos de un proceso. Es algo que tiene que ver con un procedimiento, es aquella que se enfoca en lo que son las diferentes habilidades. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ciertos hábitos, por ejemplo, cuando llegamos a, qué sé yo, a lavarnos los dientes, a
cuando manejamos inclusive, ¿verdad? Es un proceso, o sea, principalmente los carros de marchas, ustedes ni siquiera están pensando en si tengo que meter el gas o no tengo que meter el freno, o sea, es un proceso que ya ustedes realizan como de forma automática. Entonces, cuando hacemos eso, estamos hablando de una memoria no declarativa. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un procedimiento que ya simplemente fue incorporado. Es como cuando nos lavamos los dientes o nos amarramos los zapatos. Ustedes no tienen que pensarlo para realizarlo. Inclusive a veces cuando em, vamos a ver qué otra cosa que hagamos generalmente. O sea, que son cosas que nosotros vamos a realizar sin necesidad de realmente pensar qué es lo que tengo que ir haciendo, o cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, cuál es exactamente, sino que es que ya se encuentra. De otra se dice cuando accedemos más bien a la memoria, lo que es la parte declarativa, este, son cosas que ya se encuentran, ¿verdad? O sea, que es algún hecho, algún acontecimiento, cuando más bien captamos, digamos, alguna forma, alguna tarea que aprendamos, lo que son, cómo asociamos inclusive ciertas situaciones, eso tiene que ver más bien con la parte declarativa. Entonces, por ejemplo, el hecho de cuando puede ser que nosotros tengamos señales de no andar en una bicicleta, nos montamos en una bicicleta y vamos a poder andar en bicicleta, ¿ok? Pero posiblemente no van a recordar específicamente qué andaban puestos, digamos, el día que aprendieron a andar en bicicleta, para que tengamos una idea. Todo esto también nos permite lo que es o todo esto se produce también en lo que estábamos hablando con los diferentes tipos de sinapsis, o sea, cómo se da ese, esas interacciones, ¿verdad? Cuando hablamos de una sinapsis, que es exactamente cómo es el punto de unión específicamente entre las neuronas, vamos a tener, hay una diferencia entre lo que es una sinapsis eléctrica y vamos a tener lo que son las sinapsis químicas también, ¿verdad? Entonces hay diferentes, o sea, tenemos esos dos tipos. Aquí en la imagen podemos ver una sinapsis eléctrica y tiene que ver con el potencial de acción que se da entre las neuronas. Recuerden que vamos a tener uno que va a ser directamente en la cantidad de cargas eléctricas de una sección que se encuentra cargado positivamente hacia otra que se encuentra, digamos, negativamente, generando lo que se conoce como un potencial eléctrico. Todos recuerden que por todo, cada uno de nosotros fluye un potencial. Y esto va a permitir el paso de información de una neurona a otra. La parte eléctrica es sumamente rápida y también eso se ve beneficiado específicamente por lo que es las bandas de mielina que recubren las neuronas y eso permite que el paso de la información sea muchísimo más rápido. Existen unas partes que son los nudos de Ramier en donde vamos a tener vamos a necesitar lo que son los neurotransmisores. Entonces acá, para que lo recordemos, entonces son las partículas cargadas negativamente, tienden a moverse hacia una región cargada de manera positiva. Potencial eléctrico es la diferencia entre la cantidad de cargas eléctricas en una sección cargada negativamente hacia otra positivamente, que era lo que les estaba diciendo, en una forma de energía potencial que se convierte en energía eléctrica, cuando las partículas cargadas se pueden desplazar por una disolución o por un cable conductor entre dos regiones de carga distintas.
entre la neurona se producen cambios de potencial eléctrico, que era lo que estábamos hablando. Entonces recuerda aquí, digamos, inicia el potencial eléctrico, aquí es donde inicia el estímulo, se transporta, llega hacia la terminal sináptica, que es lo que vemos por acá. Aquí tenemos lo que son las vesículas, donde se libera. Aquí este espacio es el nudo Ramier, o sea, este espacio lo que vamos a tener es tenemos que superarlo, entonces para que se dé el paso vamos a necesitar la sinapsis química. Acá en este punto de unión específicamente entre neurona y neurona se da una sinapsis eléctrica. Acá entonces lo que hace es ese estímulo, se liberan los neurotransmisores, que es donde vamos a tener acá estas sustancias químicas que me permiten poder pasar ese espacio presináptico que encuentro acá. Existen una gran cantidad de neurotransmisores y presentan funciones total y completamente diferentes. Entonces, estas sinapsis químicas lo que nos van a permitir es comunicar exactamente entre una neurona y la otra. Por otro lado, tenemos también lo que es la plasticidad. Recordando que la plasticidad es exactamente la capacidad que tiene el sistema nervioso, ¿verdad?, de cambiar. Esta plasticidad es muy importante en la parte de lo que es el desarrollo, es lo que es la parte principalmente de cómo aprende el ser humano. Puede aprender habilidades, establecer memorias durante toda su vida. Nunca es tarde para aprender. Tenemos que tener en cuenta también la forma en que aprende cada un individuo. No es lo mismo que yo vaya a enseñarle química a un niño o a un joven de 14 años a que le vaya a enseñar química a un adulto que nunca en su vida ha pasado por la escuela de 45 años. Hay que utilizar ejemplos diferentes, hay que determinar específicamente las necesidades de cada uno. Hay que ver qué, qué es lo qué es lo que está, digamos, necesitando, qué es lo que está esperando, entre otras cosas. Entonces, recordar las diferencias que tienen, que todos tenemos la capacidad de aprender. Eso es muy importante. O sea, no existe un momento en que usted diga, no, ya él no tiene capacidad de aprender algo nuevo, sino que es la forma en que se aprende. Entonces, recordar, digamos, desde un niño, ellos van a aprender a diferenciar, a organizar, a generar esos circuitos. Ellos están iniciando apenas a hacer esas interconexiones neuronales. Entonces, ellos necesitan poder aprender utilizando los sentidos, lo que es poder tocar, lo que es poder plasmar. Ya cuando estamos hablando de un adulto, ya tiene primero que nada conceptos predeterminados. Entonces, es necesario reorganizar esa información, ver si existe algún tipo de circuito, ver qué factores están, digamos, si tienen presente algún tipo de atrofia, ver si tiene algún daño en alguna zona del cerebro. También hay que tomarlo en cuenta, tener en cuenta qué datos o qué cosas necesitamos aprender diferente. Entonces, no es el hecho de que no puedan, sino es importante la adquisición, o sea, qué metodologías voy a utilizar yo para adquirir exactamente esos conocimientos. Pero sí se puede.
Aquí ya para ir culminando. Entonces, recordar lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral. Recuerden que es una propiedad del sistema nervioso central que da la habilidad de cambiar las funciones y la estructura en respuesta a cambios externos e internos, que presenta ciertas ventajas. Recuerde que a mayor diversidad y número de conexiones, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones y problemas. Por esa razón, en niños es muchísimo más sencillo y muchísimo más rápido. El aumento de capacidad cerebral ayuda a que se mejore la capacidad para entender y realizar actividades. Conforme vamos avanzando, o sea, en edad, esas conexiones a veces se pueden perder. Entonces puede ser que necesitamos reconectar de nuevo, necesitamos volver a practicar toda esa área para que se dé. Entonces recuerden, no es que no se pueda, es simplemente que la forma en que se vaya a realizar es diferente. Va a ser muchísimo más sencillo. Por eso es que ahora cada vez se habla más de la estimulación temprana, cada vez se habla más de que los niños son esponjas, literalmente. Entre más pequeños inicien a aprender, ya sea idiomas, actividades, etcétera, esto va a permitir que haya más conexiones nerviosas a nivel del sistema nervioso del cerebro, hayan más sinapsis, hayan más conexiones, y esto nos permita que sea el aprendizaje mayor, más fácil, más significativo, que pueda adquirir mayor cantidad de información. Y esto sería por el día de hoy. Recordarles que esta simplemente es una ayuda, que es importante que analicen los capítulos en la unidad didáctica, el video de esta clase va a ser subido en estos días antes del examen, y que esta sería la última tutoría. Por lo tanto, fue un placer haberlos tenido. Espero que haya sido realmente de su agrado y que realmente haya servido para despejarles dudas, y que a la hora de que ustedes retomen la unidad didáctica sea muchísimo más sencillo. Espero que todos culminemos el cuatrimestre con éxito, con salud. Nos queda nada más un segundo ordinario y culminar con el proyecto. Si tienen dudas, por favor no duden en realizarlos, ya sea vía correo electrónico o por medio del foro. Para eso estamos, ya sea para que estén realizando el proyecto y algo no quede claro, o bien alguna consulta con respecto a alguno de los temas que serán evaluados en este segundo ordinario. Recordarles que para el segundo ordinario entonces entrarían los temas de química, que es el tema de la tercera tutoría, y estos dos temas que son el de biología y el de neurodidáctica, que abarcamos el día de hoy. Entonces, sin más por el momento, entonces me despido por acá. Espero que tengan una excelente noche y estamos para servirles en el foro de consulta.